Dios les bendiga, querido hermano, querida hermana. Bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor, en el que estamos hablando acerca de la evangelización. Vamos entonces a un nuevo tema de nuestra serie llamada Renovemos la evangelización. Y en el capítulo de hoy vamos a considerar los múltiples beneficios que la evangelización trae a la sociedad. Vamos a ver con ejemplos de la palabra del Señor y también ejemplos contemporáneos cómo el hacer evangelismo bendice en todo el sentido de la palabra, y no solamente a quienes lo reciben, sino que también a quienes lo entregan, en este caso a la iglesia del Señor. Y descubriremos además que la evangelización es en realidad un elemento escatológico, porque está vinculado profundamente al cumplimiento de la profecía bíblica. Vamos entonces al capítulo de hoy de nuestra serie Renovemos la evangelización. Muy bien, vamos a considerar en el capítulo de hoy los beneficios que la evangelización trae a la humanidad. Los beneficios enormes, los beneficios y las bendiciones grandísimas que podemos notar en la palabra del Señor y también en la práctica de cómo el Evangelio bendice a las personas. Comencemos mirando, en primer lugar, de que la Biblia nos enseña que el mensaje de salvación debe llegar a todas las personas, y solamente ese hecho ya nos demuestra de que el Evangelio es algo grande, es un plan maravilloso que Dios tiene, porque de otro modo Él no trataría de hacerlo llegar a tantas personas, tanta gente, como es su deseo. Consideremos algunos versículos de la Biblia para entender esto. El primero de ellos es Primera de Timoteo 2, 4 y 5. Primera de Timoteo 2, 4 y 5. Allí el apóstol Pablo expresa de manera bastante clara y de una forma muy amplia también lo que es la voluntad de Dios en relación a la humanidad. Vamos a leer el texto. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Note eso, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es un gran versículo de la Biblia y podríamos hablar bastante de él, pero en esta oportunidad solamente quiero reflejar en el versículo el gran corazón que Dios tiene para con la humanidad. Porque conociendo la maldad humana, nosotros la conocemos en la práctica, la vemos cómo funciona cuando examinamos las noticias y nos damos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Pero pensemos, Dios está mirando esto desde hace ya miles de años, desde que puso al hombre en la tierra, ha visto cómo la maldad humana ha crecido y cómo algunas eras de la sociedad se han caracterizado por profunda maldad humana. No hay que comenzar a nombrar muchas cosas como para darnos cuenta de cómo es el corazón del hombre en ese sentido. Entonces Dios, conociendo la maldad del hombre, aún así desea salvarlo. Y no solamente desea salvar a aquellos que se portan bien o que medianamente pueden pasar cierta norma humana respecto de su corazón, de su vida, de su comportamiento, sino que Él desea salvarlos a todos. Y por eso este versículo dice claramente que Él quiere que todos conozcan la verdad de la mediación por Cristo. Porque además este versículo establece que hay una sola forma de salvarse, que no existen 2, 3, 4, 5 alternativas de salvación, solo una, y esa está anclada en la persona de Cristo. Y entonces, ¿cómo es que conocerán la verdad de la mediación por Cristo? Porque dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y ya nosotros sabemos que además la verdad no es un concepto solamente, sino que es una persona, es Cristo, Jesús.
¿Cómo lo harán entonces? Pues escuchando el Evangelio. Dios quiere que la gente escuche el Evangelio. Si el Evangelio fuera algo negativo y malo, Dios pues no querría de ninguna forma que esto llegara a sus oídos. Pero como Dios desea que todo hombre y toda mujer escuche hablar de Cristo, escuche hablar del Evangelio, podemos entender de inmediato de que se trata de algo enormemente beneficioso. Miremos también Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acompáñeme usted con su Biblia, con sus apuntes, tomando nota de lo que vamos explicando acá, porque después usted mismo tendrá que demostrar a otros las verdades que estamos enseñando. Veamos entonces Segunda de Pedro 3, 9. Dice allí que ese versículo nos muestra la razón, y yo tengo la sensación de que es quizás la principal, la más grande de todas las razones por la cual Cristo no ha venido, por la cual este tiempo de la gracia aún no termina. Y tiene que ver con el retardo de su promesa. Leamos, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire usted cómo Pedro recalca la paciencia de Dios. Lo que para algunos es tardanza, y perfectamente podríamos pensar, el Señor no ha venido en 2000 años. Él hace 2000 años que hizo la promesa de retornar a la tierra y no la ha cumplido. Eso es un hecho, es una verdad. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de aquello? Lo que para algunos puede significar una enorme tardanza, Pedro la coloca en un plano de paciencia. Dice la paciencia de Dios. Y es que en el corazón de Dios está esa esperanza de que ninguno perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Todos lleguen a arrepentirse. Y nosotros sabemos que no mucha gente quiere escuchar el Evangelio, no mucha gente se salva. Dios también lo sabe. Y aún así, Él quiere que este Evangelio pueda llegar a todos. Y por eso mismo ha alargado los tiempos, si es que lo tenemos que mirar desde esa perspectiva, ha tardado su promesa de venir a la tierra con el solo fin de que haya más personas que reciban el Evangelio y que se arrepientan de sus pecados y no perezcan, no vayan a condenación, sino que sean salvos por la única forma que existe, a través de Jesucristo. Otro versículo más. Vamos ahora a Mateo, capítulo 24 y versículo 14. Este es un versículo bastante importante porque hay un vínculo aquí entre lo que es la evangelización y la escatología. Vamos a leer lo que dice Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos que recordar que Jesús está exponiendo uno de sus sermones más famosos, aquel que hace en el Monte de los Olivos, y hablando precisamente de los eventos que van a acompañar a su venida, aquellos que van a acontecer antes, que nosotros llamamos generalmente como las señales. Estuvimos hablando acerca de esto en uno de nuestros capítulos de la serie Tiempos Finales. ¿Qué tiene que ver este versículo con la evangelización y la escatología? Claro, porque Jesús está exponiendo acá que hay una profecía que tiene que cumplirse, hay una palabra que tiene que cumplirse, y es que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, como evidente declaración de que aquí se ha puesto el mensaje del evangelio a todas las naciones. Como se trata de una profecía, se tiene que cumplir. Como se trata de una palabra hecha y dicha por Cristo, entonces esto es algo que en algún momento de la historia se tendrá que cumplir. El cómo, el cuándo, eso es quizás un poco de una sensación que podamos tener, si se cumplió ya o se está cumpliendo ahora en la actualidad. Podríamos pensarlo perfectamente así. El tema es que aquí nos está diciendo de que este es el último evento en el calendario, porque dice
y entonces vendrá el fin. No antes, sino entonces. ¿Cuándo? Cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Entonces perfectamente podemos señalar aquello que dije, que la predicación del evangelio es el último evento en el calendario de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante, muy importante, y nos demuestra una vez más la importancia que tiene la evangelización. La tremenda trascendencia que tiene la evangelización, porque una vez culminada la evangelización del mundo, tiene que acabar esta era, tiene que terminar este tiempo del calendario de Dios y comienza a suceder aquello que tiene que ver con la venida de Cristo. Para concluir este punto, podríamos decir que si el Evangelio no trajera tan grandes beneficios como hemos demostrado, entonces no sería importante que llegue a todos los habitantes del planeta. No sería importante que esté puesto en el último peldaño de la escatología y de la profecía bíblica. Realmente la evangelización es un tema mayor y sus beneficios son enormes, por lo tanto Dios quiere que el mundo, la sociedad, sea evangelizada. Amén. Miremos ahora cómo el libro de Hechos, especialmente, nos muestra una serie de beneficios que llegaron a las comunidades del mundo romano de aquel entonces, cuando el Evangelio de Jesucristo fue predicado en sus calles, en sus plazas, en sus ríos, en todo lugar público en que se podía reunir gente y llegó el Evangelio. Entonces esta buena noticia trajo enormes beneficios, pero vamos a detallarlos para que observemos detenidamente cómo predicar el Evangelio no es una cosa cualquiera. En primer lugar, miremos el ejemplo de Samaria en Hechos, el capítulo 8, versículo 7, donde muchas personas fueron sanadas cuando el Evangelio comenzó a ser predicado de boca de Felipe. ¿Se recuerda? La semana pasada estuvimos hablando acerca de Felipe, de cómo él se transformó de un diácono en un gran evangelista, llevando el mensaje de la palabra del Señor, y cómo fue usado para que la población de esta enorme ciudad de Samaria pudiera llegar a conocer a Jesucristo, y con señales enormes que le acompañaban. Dice Hechos 8:7 que muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Dígame si eso no es un gran beneficio. Dígame si la sanidad de personas como estas, que estaban quizás marcadas por la sociedad, sin poder trabajar y teniendo una vida muy triste, de pronto un cambio enorme llegaba a sus vidas porque recibían sanidad. Y esto sucedió cuando el Evangelio de Jesucristo les fue comunicado. Dígame si no es beneficioso que estas almas cuyos espíritus malignos les tenían dominadas, ¿no? Y cuando vino Felipe y predicó a Cristo, estos espíritus malignos tuvieron que salir, y aunque daban fuertes gritos, les dejaban en paz. Sí, dice que eran espíritus malos, espíritus malignos. Entonces, cuando el Evangelio fue predicado, trajo el beneficio de la paz, de la tranquilidad, de la armonía al corazón de estas personas. Ahí hay un primer beneficio. Otro beneficio que también rescatamos de la misma predicación de Felipe ahí en Samaria está en el versículo 8, donde dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio produjo gozo, produjo alegría en toda la ciudad. Y eso es algo maravilloso, porque hoy día estamos tan acostumbrados a las malas noticias. Estamos tan acostumbrados a escuchar de delincuentes, de corrupción, de robos, de violaciones, de un sinfín de hechos torpes y malos, que realmente no queremos más escuchar noticias ni saber de lo que está ocurriendo, y tenemos esa sensación de inseguridad y de tristeza que acompaña a la gente hoy en día.
Pero qué tremendo cambio sucede cuando el Evangelio domina esa atmósfera maligna y puede revertir esa situación. El Evangelio trae gozo al matrimonio, trae gozo a la familia, trae gozo a la ciudad. Y yo me imagino que Samaria, antes de eso, como dice, que vivían bajo el embrujo de gente como Simón, que era un encantador, un adivinador, un mago. Yo creo que ellos anhelaban un cambio, deseaban que algo sucediera. Y eso no vino de parte de los políticos, ni de las campañas que se hacen en razón de la política, sino que vino cuando el Evangelio fue predicado. Allí estuvo la razón del gozo de los samaritanos. Ahora vayamos a otra ciudad, a la ciudad de Éfeso, porque allí muchas personas vinculadas a la hechicería se arrepintieron profundamente de sus hechos e incluso quemaron sus libros de forma pública. Leamos Hechos 19:19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó que era un total de 150.000 monedas de plata. Una enorme cifra, una gran cantidad de dinero estaba allí involucrado en estos libros que esta gente tenía y por la que hacían hechizos y practicaban la magia y el ocultismo. Y eso es una maldición. Todo pueblo, toda ciudad, todo lugar en donde hay adivinos, en donde hay magos, en donde hay gente que practica cualquier arte ocultista, está maldiciendo la sociedad, está maldiciendo a ese pueblo, está trayendo mal, está trayendo ocultismo y sombras tenebrosas a esa ciudad. Pero llegó el Evangelio a Éfeso. Y cuando llegó el Evangelio, entonces estas personas escucharon, se arrepintieron. Y ellos públicamente trajeron sus libros y los quemaron. Una tremenda hoguera allí. Y a Lucas le llamó la atención el valor de estos libros. Y eso sacado en dinero chileno, más o menos, puede corresponder a unos 750 millones de pesos. Mire, qué gran cantidad de dinero se tenía en esos volúmenes de libros. 750 millones de pesos aproximadamente. Pero ellos querían ser libres. Ellos querían dejar ese mundo oscuro. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando el Evangelio fue predicado por Pablo en la ciudad de Éfeso. Otra cosa más, otro gran beneficio. El Evangelio produce un profundo, un gran arrepentimiento en las personas. Produce un arrepentimiento de verdad. No es una simulación, no es una religión, no es una cosa superficial, algo que quede allí nada más en las emociones, en el remordimiento. La Biblia nos habla de gente que se arrepintió profundamente. ¿Y cómo podemos notar esto? Porque llegaban a confesar sus pecados y a restituir lo que habían dañado en algún momento. En Hechos 18:8 encontramos un ejemplo de esto. Dice: muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Quién hace eso? ¿Quién llega a decir: yo he sido un mentiroso, yo he sido un ladrón, yo he sido un fornicario, yo he hecho esto y esto otro? ¿Quién llega hoy día a tener que reconocer tan grandes pecados? Solo alguien que se arrepiente profundamente. Solo alguien que está dolido en su corazón de las prácticas y de las acciones y de los pensamientos que ha llevado toda una vida puede experimentar un arrepentimiento profundo gracias al Evangelio, que llegue a confesar sus pecados. Eso lo hace el Evangelio. Produce arrepentimiento profundo en las personas, como le ocurrió a Zaqueo. Si no recuerda usted la historia de Zaqueo, era un hombre que recaudaba impuestos y que tenía una riqueza enorme gracias a esta mala práctica, y sin embargo
cuando recibió a Jesús en su hogar y recibió la maravillosa noticia de la salvación, él se arrepintió profundamente, tanto que Cristo alabó lo que estaba sucediendo en ese hogar. Les voy a leer entonces de Lucas, el capítulo 19, Lucas 19, 8 y 9. Dice: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Quién hace eso? Solo alguien que se ha arrepentido de verdad. Y para arrepentirse de verdad, solo puede Dios, tocando el corazón, el Evangelio de Jesucristo que llega a lo más escondido del corazón humano, puede provocar ese enorme cambio en las personas. Por eso Jesús respondió en el versículo siguiente, dice: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Otro beneficio más: las supersticiones, la idolatría y los malos negocios son erradicados cuando la verdad del Evangelio se hace presente. Hay un ejemplo de esto en Hechos 16, 16 al 9. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha que adivinaba no era una muchacha libre, era una esclava. Y sus amos ganaban y tenían una gran ganancia de dinero por este mal negocio, esta cosa horrible de tener a una muchacha haciendo esas prácticas. Dice el versículo 17 que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos hombres no estaban interesados en la muchacha, estaban interesados en sus ganancias, estaban interesados en sus negocios. Y sin embargo, cuando llegó el Evangelio ahí, descubrió, denunció, provocó un gran cisma y expuso ante todos de que esto no estaba bien. Y aunque lo que decía la muchacha adivinando era correcto, ellos eran siervos del Dios Altísimo, no le corresponde a los demonios evangelizar, no le corresponde a los ángeles evangelizar, nos corresponde a usted y a mí evangelizar. Por eso Pablo se enojó y reprendió este espíritu. Y la niña quedó libre, quedó liberada de ese mal espíritu. Pero esto provocó que la gente se enojara. Esto provocó de que ese negocio quebrara. Y qué bueno cuando pueden quebrar los negocios que venden alcohol, los negociantes que venden cerveza, los negociantes que venden cigarros, los negociantes que venden todo tipo de drogas, los negociantes que hacen de malas prácticas su fuente de ganancia. Qué bueno cuando el Evangelio puede quebrar esos negocios, porque el Evangelio trae luz a la idolatría, a la superstición y a los malos negocios. El Evangelio quiere esclarecer a las personas, quiere llevarlas a la luz maravillosa de Cristo Jesús y liberarles. ¿Qué podemos concluir de este punto? Que podríamos enumerar muchas otras ventajas, muchas otras bendiciones que trae o trajo el Evangelio a los habitantes del primer siglo. Y son beneficios que hoy están tan activos como antes. Es decir, nosotros podemos ver cada una de estas cosas operando en nuestro tiempo si predicamos el Evangelio santo y maravilloso y poderoso del Señor Jesucristo. Particularmente, en mis años de pastor, he visto cómo el Evangelio ha transformado a muchas personas. He visto matrimonios ser ricamente bendecidos, familias enteras ser tremendamente bendecidas por la presencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae mejores condiciones para la vida cuando está presente. Muchos alcohólicos, drogadictos y prostitutas han sido completamente cambiados gracias al poder del Evangelio.
¿Cuántos jóvenes que estaban solos, tristes, o que iban por caminos errados, practicando una y otra cosa, han venido al Evangelio y han encontrado sentido para su vida, han encontrado su lugar en este mundo y han sido rescatados de esos malos caminos por los que transitaban? Se puede decir que el Evangelio transforma el vino en leche y en pan, que transforma la droga en trabajo y en responsabilidad, que transforma la vida licenciosa en solidaridad y amor al prójimo. Uno de los ejemplos más evidentes lo ha mostrado el cambio profundo de la vida de reos chilenos convertidos al Evangelio. Yo quiero que miremos a continuación este video. Con traje, corbata y Biblia en la mano, los grupos de reos evangélicos están revolucionando las superpobladas cárceles chilenas. Avanzan con fuerza y logran altas tasas de reinserción, ofreciendo seguridad y comodidades a cambio de disciplina y devoción. Que aquí Dios está preparando hombres. Es que acá hay principios, acá también hay moral, aquí hay buenas costumbres. En los módulos que no son de hermanos, una vida donde se debaten a muerte día a día, donde hay roces, contiendas. Mientras en las áreas comunes reina la humedad y la pintura descascarada ensalza la dejadez del sitio, la calle 4 es un mundo aparte. 252 reos tienen su propio templo dentro de la cárcel. Ellos se levantan a las 6 de la mañana para trabajar y mantener su pabellón. Las paredes están recién pintadas, los baños nuevos. Son todas reformas hechas por ellos mismos. El Estado, al ver esto, le da beneficio a esta gente, le acorta la condena, porque ven que son recuperables para la sociedad. Son un gasto menos para el país, un problema menos para el país. Mientras el Estado se muestra impotente en muchas áreas, la Iglesia Evangélica ofrece recursos y atención. El seguimiento a los reos sigue fuera de la cárcel, con una red de empresarios practicantes que les dan un trabajo y ayudan a limpiar sus antecedentes. En las cárceles chilenas, estos fieles representan ya un 39% de los internos, en un país donde suman una décima parte de la población. La rehabilitación de reos a manos del mundo evangélico es evidentemente más alta que la rehabilitación que alcanzan los otros medios que el Estado tiene para poder ayudar a estas personas. Eso es tan fuerte que pienso que países como el nuestro debiera invertir mucho más en los proyectos de las iglesias porque sus resultados son incuestionables. Como vimos nosotros, tanta gente que es rehabilitada y dejan de ser delincuentes para transformarse en hijos de Dios. Gente que le sirve a su país, que ama a su familia y que tiene una nueva oportunidad en la vida. Bendito sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente la sociedad se ve beneficiada. La predicación del Evangelio también trae fruto sobre los que lo llevan. Le da propósito a la iglesia. Mire, si nosotros no evangelizáramos, ¿qué haríamos? Estaríamos encerrados y condenados a extinguirnos. Pero llevar el Evangelio nos da sentido y visión y dinámica a la iglesia, como no lo hace ninguna otra cosa. Es hermoso cantarle al Señor, es hermoso adorar al Señor, es hermoso cuando nuestros jóvenes componen canciones y le cantan a Dios, es maravilloso aquello. Pero no podemos llevarnos toda la vida cantándole a Dios sin predicarle al mundo. Nos vamos a morir encerrados, viejos e inactivos, secos en nuestra vida espiritual si no llevamos el Evangelio a las personas.
Por eso el Evangelio le da propósito a la iglesia. Estamos aquí porque necesitamos evangelizar. Estamos en esta tierra porque tenemos que evangelizar. Estamos en el mundo porque hay un mensaje que entregar. No es solamente culto y canciones bonitas las que tenemos que hacer. No es solamente actividades para niños y enseñanza de la Biblia la que tenemos que entregar. Definitivamente hay que estar, hay que ir, hay que llevarle a la gente el Evangelio que lo necesita porque le va a traer enormes beneficios. ¿Qué dice Romanos 1.16? Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me defraudo del Evangelio, no me da mala espina el Evangelio, no me desorienta el Evangelio. No me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para cambiar, para salvar a todo aquel que cree. La evangelización también le da un brillo especial al que habla de Cristo. Sin duda, aquel que evangeliza, aquel que predica del Señor, tiene un brillo especial, una gloria especial en su vida. Isaías recalca la gran verdad de la hermosura de los pies de un evangelista. En las palabras de Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Le da un brillo especial, le da un toquecito maravilloso a aquel que habla de Jesús. Y usted se va a sentir bien hablando del Señor. Usted va a sentir cómo el Espíritu Santo le inunda de gozo, de paz, de propósito, cuando usted predica y habla a sus amigos y a su familia del Señor. Qué maravilloso es poder llenarse de este gozo inefable, porque el que lleva las alegres nuevas tiene que ser un hombre alegre. El que anuncia la paz tiene que tener paz en su corazón. El que trae nuevas del bien tiene que ser un hombre bueno. El que publica salvación tiene que ser un hombre salvo. El que dice a Sion, tu Dios reina, es porque tiene a Jesucristo como rey. Oh, qué maravilloso versículo este de Isaías 52:7. Y pensar que usted y yo podemos tener ese brillo especial en nuestra vida. Podemos tener ese sentido de misión en la vida. Tanta gente que se pregunta en la iglesia, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi don? Usted descubrirá algo maravilloso cuando comience a hablar de Jesús más, cuando lleve a sus amigos el mensaje del Evangelio, cuando hable en su familia, cuando transmita a través de los medios de comunicación y por todas las formas posibles el mensaje del Evangelio. Se sentirá feliz, se sentirá dichoso. Amén. ¿Qué más? La evangelización le da valía al predicador. Eso quiere decir que un evangelista, y con esto no quiero decir el ministerio de evangelista, sino todo aquel que habla de Jesús, todo aquel que predica de Cristo, todo aquel que le lleva el evangelio a una persona, todo evangelista es una persona importante. Es una persona importante. Santiago 5:20 tiene un indicativo de que el obrar, el de trabajar para llevar a personas al Señor, tiene repercusiones eternas. Dice ese versículo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, no estamos salvando algo pequeño, no estamos librando a una persona de un accidente, o no le estamos liberando de un fraude económico o de cualquier otra trampa o cosa que le pueda suceder en el momento. Lo estamos salvando para siempre. Le estamos rescatando el alma por toda la eternidad. Estamos cubriendo multitud de pecados que podrían haberse cometido gracias a que hemos hecho volver a alguien del error de su camino. Así que aquí encontramos tres cosas muy interesantes. Hemos dicho que el predicador o el evangelista es una persona importante, le da valía al predicador. También le da un brillo especial, ¿verdad? Le da un brillo especial a la persona que evangeliza. Y también dijimos al comienzo que le da propósito a la iglesia. Amén.
Conclusión: la entrega del Evangelio beneficia a la sociedad en todos los sentidos posibles. ¿Se ha dado cuenta usted, verdad? Y no solamente a la sociedad, sino que también el Evangelio beneficia a la Iglesia de Cristo, porque le hace renovarse en su propósito. Cada vez que hablamos de evangelización, la Iglesia se renueva. Cada vez que predicamos a Cristo, la Iglesia se renueva. Pero también el predicar el Evangelio a todo el mundo nos acerca más y más a su venida. Aleluya. Si hay algo que nos aproxima más y más al momento en que Jesús ha de venir por su iglesia, es precisamente cuando nosotros estamos evangelizando y predicando al Señor a todas las naciones. Oh, que el Señor nos sorprenda así, llevando el Evangelio, haciendo planes para que otros lugares puedan recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. El evangelista es un sembrador de semillas. Sabe que su trabajo es de vital importancia para la producción. Y sin duda que en ese sentido, Jesús nos habla de una parábola tremenda, maravillosa, aquella, la del sembrador, en la que dijo varias cosas importantes. Pero recordemos ese texto para que podamos situarnos de qué estamos hablando. Dice Marcos 4, 3 al 9. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió que el que tiene oídos para oír, oiga. En Lucas 8:11, cuando Jesús explica a sus discípulos la parábola, él señala que la semilla es la palabra de Dios, o sea, el evangelio predicado. En Marcos 4:14, el pasaje paralelo, dice que el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra, o sea, el que evangeliza. Y luego los 4 tipos de terreno son 4 tipos distintos de personas. Uno es como un camino endurecido, otro es como un pedregal, un tercero es como un campo con espinos y el cuarto es una tierra fértil. Así que cuando evangelizamos tenemos que pensar en la importancia que tienen estas 3 cosas: la semilla, el sembrador y los tipos de terreno. Pero acerca de esto vamos a estar hablando mucho más en la siguiente oportunidad, porque vamos a considerar allí la importancia que tiene el llevar el evangelio correcto, predicarlo de una manera correcta, entregarlo de una manera correcta, para que las personas reciban todos los beneficios que hemos nombrado. Que el Señor le bendiga. Vuelva a revisar los versículos que hemos entregado, vuelva a mirar sus apuntes, y si necesita mirar de nuevo este video, lo puede hacer cuantas veces usted quiera. Compártalo para que otros también se beneficien. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal si es que no lo ha hecho. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.